Entre todos los grandes enigmas de la historia, la desaparición de la última familia imperial de Rusia ha sido el único que continúa causando controversia y generando encendidas polémicas en la actualidad. En marzo del año 2015, la Iglesia Ortodoxa rusa y el jefe del Archivo Estatal de Moscú pidieron al gobierno ruso que los restos enterrados en 1998 en la Catedral de Pedro y Pablo en San Petersburgo fueran exhumados para realizar nuevas pruebas de ADN y analizar varios centenares de documentos históricos que han surgido en los últimos 15 años. De igual forma, los análisis científicos realizados en 1993, 1994 y 2004 han estado rodeados de controversia. Asimismo, la Iglesia Ortodoxa rechaza dichos análisis y pide que se tomen muy en cuenta las pruebas documentales que parecen indicar que la suerte corrida por la familia imperial fue muy distinta de la que ha contado la historia oficial. En este sentido, la posible supervivencia de Anastasia, una de las hijas del zar Nicolás II, es uno de los grandes enigmas del siglo XX y que, al parecer, tras nuevas investigaciones, renace con más fuerza en el siglo XXI. Y para hablar del enigma de Anastasia, los nuevos datos al respecto y si realmente pudo sobrevivir bajo el nombre de Anna Anderson, tenemos con nosotros desde Costa Rica a Marie Strablo, escritora e investigadora. Marie Strablo, muy buenas noches. Para empezar, y antes de analizar el mito y el misterio que hay en torno a Anastasia, hay que decir que Anastasia nació el 18 de junio del año 1901 y fue fruto de la unión del zar Nicolás II y la zarina Alexandra Fyodorovna. Anastasia fue la última de las 4 hijas del zar. En 1904 la familia imperial se completó con un ansiado hijo varón, el zarevich Alexis, heredero del trono de todas las Rusias. No obstante, en octubre de 1917 se produce el golpe de Estado bolchevique que desencadenó con el arresto de la familia imperial rusa. En este sentido, según la historia oficial, la madrugada del 17 de julio de 1918, la familia al completo de Nicolás II fue oficialmente asesinada en Ekaterimburgo por los bolcheviques. Lo que al final, entiendo yo que el final que pudo sufrir el zar y los integrantes de su familia, incluyendo a su esposa, la zarina, y a sus 4 hijas y al pequeño hijo heredero, ha estado siempre rodeado de un halo de misterio, pese a la versión oficial de su fusilamiento a manos de los revolucionarios, ¿no? A todo esto hay que decir, Marie, que en el año 2012 ya tuvimos la oportunidad de entrevistarte con motivo de tu libro Estoy viva, las memorias inéditas de la última Romanov, en la que sacabas a la luz los archivos personales y fotografías inéditas de la vida de Olga Nikolayevna, la primogénita del zar Nicolás II y hermana mayor de esta mítica Anastasia. O sea que este descubrimiento nos dejó la duda de que no solo ella pudo sobrevivir al fusilamiento de su familia, sino que otros miembros también pudieron escapar de esa amenaza bolchevique, ¿no? Pero si nos centramos ahora en el enigma histórico de Anastasia, Marie, y su posible identidad tras estos hechos acontecidos en 1918, tenemos que referirnos al caso de Anna Anderson. Y para ello, y para conocer desde su origen esta historia, nos vamos a situar primero, si te parece, en Berlín, en el Berlín de la posguerra. Exacto. En el año 1900, en el Berlín de la posguerra. Sí, en el año 1920, cuando una joven fue rescatada de las frías aguas de un canal que atraviesa la ciudad, supuestamente tras intentar suicidarse, ¿no? Exacto. Ahí es donde comienza toda esta saga de Anastasia. Y la joven fue rescatada por un policía, la llevaron a un hospital. Y ahí estuvo varios días mientras se recuperó, pero ella no portaba ningún documento de identidad y al preguntarle quiénes eran sus padres, ella no quería responder a nada, se mostraba asustada,
temerosa de revelar su identidad. Y así fue como pasaron los días, y cuando ya ella la dieron de alta, no teniendo a dónde mandarla, ni teniendo a nadie que la reclamara, la mandaron a un hospital psiquiátrico, el hospital del Waldorf, ahí también en Berlín, y ahí pasa 2 años. Ella no dice quién es ni nada, hasta que un día una nueva paciente de ese hospital la reconoce, sí, o reconoce en ella a una de las hijas del zar. Les encontró ese parecido, ¿no?, a las revistas que ella había visto, y entonces piensa en primer momento que era Tatiana, y después ella le dice, no soy Tatiana, soy Anastasia. Y ahí comienza entonces todo un peregrinar de miembros de la comunidad rusa en el exilio, en aquel momento en Berlín, sí, tratando de ver si efectivamente aquella muchacha era Anastasia, pero ella rehusaba dar más detalles, simplemente decía Anastasia. Cuando le hablaban en ruso no quería contestar en ruso, contestaba en alemán o en inglés. Y creo que los médicos, algunos parientes fueron a verla. sí, también. Disculpa, Mari, creo que los médicos le diagnosticaron una especie de amnesia neurasténica, ¿no? Sí, eso decían ellos, que posiblemente ella estaba padeciendo algún tipo de amnesia. Sin embargo, en análisis posteriores se demostró que no, que ella estaba bien. Lo único que no quería contar, no quería hablar. Tenía miedo de que los bolcheviques todavía la anduvieran persiguiendo y pudieran asesinarla. Varios miembros de la familia imperial la trataron de reconocer y dijeron que ella no era. Sin embargo, y la historia por la que yo me involucré, el príncipe Segismundo de Prusia, el padre de mi amigo el príncipe Alfredo, que vivió aquí en Costa Rica, y ellos también vivieron aquí. Precisamente estoy aquí porque estoy continuando con la investigación para el próximo libro que voy a sacar sobre los príncipes de Prusia. Ellos sí la reconocieron y dijeron, sí, es ella, es Anastasia. Ahora hablaremos de Segismundo, si te parece, pero si seguimos un poco la historia, si estamos aún en el hospital donde esta chica, que por cierto le llamaban la señorita desconocida, porque la misteriosa porque muchacha. Ella no quería decir quién era. Pero ¿qué tipo de rasgos? Finalmente. Sí. Ajá. ¿Qué tipo de rasgos físicos y conductuales podían relacionar a esta misteriosa joven con la desaparecida Anastasia? Creo que ella, estamos hablando de una joven veinteañera que incluso tenía el mismo color de ojos y el color de cabello. El color de ojos, exacto, que era un azul muy especial, que es el mismo tono que tenía el zar de Rusia, y también tenía unos conocidos como juanetes, no sé si en España también, es el halus valgus, deformidad en el pie, en el dedo gordo del pie, ¿verdad? Que se forma ahí el juanete. Eso era característico de Anastasia y ella lo tenía también. Y esa cicatriz en el dedo medio. Sí. Esta misteriosa joven además hablaba otros idiomas de la misma manera que lo había hecho la Anastasia histórica, ¿no? Pero curiosamente exacto, hablaba francés, hablaba un poquito de inglés y hablaba alemán. Pero curiosamente Marie se negaba a hablar ruso. ¿Por qué? Exacto. Se negaba a hablar ruso. De acuerdo con mis investigaciones, después ya yo supe por qué era que ella no hablaba ruso. Así como las otras hermanas que también sobrevivieron, tampoco a ellas les prohibieron hablar ruso precisamente para como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Como para que no las pudieran identificar. Pero esto ya es el tema de las otras hermanas. Centrándonos en Anastasia, ella entendía, cuando le hablaban en ruso, ella entendía perfectamente, pero contestaba en alemán. Asimismo, el impresionante... Y eso era muy poderoso. Sí. Digo que el impresionante conocimiento de los hechos y situaciones íntimas relacionadas con la familia imperial es algo que incluso sus detractores nunca han podido explicar. Ella conocía detalles de la familia imperial que nadie sabía, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ella se refería a los parientes con sus nombres y títulos, hablaba de los viajes que habían hecho
tanto dentro como fuera de Rusia, recordaba en qué palacio habían estado, qué características tenía cada palacio, las habitaciones, conocía también los nombres de la servidumbre y especialmente de la que fue su niñera, Shura Tegleva, que era una suiza. Ella la recuerda, perdón, una rusa, pero que después fue a vivir a Suiza porque se casó con el que fue el tutor de ellas, y ella la reconoció. Ella fue una de las personas que fue a verla al hospital, y en uno de los tantos hospitales en que estuvo esta muchacha durante su vida, y la reconoció y dijo, apenas Anastasia la vio, le puso, dijo que se la pasara por la frente, y la señora dijo, esto era lo que me pedía Anastasia que le hiciera todas las noches antes de dormir. ¿Qué le pasó por la frente, María? Una agua de colonia. Cuando ella vio a su niñera, sí, que la comenzó a cuidar desde que tenía meses, siempre le pedía que se pusiera agua de colonia en las manos y se la pasara por la frente de Anastasia, como acariciándola con perfume, ¿no? Y esto era algo que hacía todas las noches. Entonces la niñera, cuando la fue a ver, ella se impresionó y dijo, sí, es Anastasia, y le quitó la cobija para verle los pies y dijo, son los pies de Anastasia, yo los he visto. La reconoció. Sin embargo, después a ella le prohibieron, ¿verdad?, que se involucrara más en el caso, y nunca más Shura volvió a dar declaraciones ni nada. Posiblemente porque su propio esposo, Giliar, el tutor, se lo prohibió. Los medios de comunicación de la época empezaron una especie de campaña de marketing, ¿no? Con esta señorita desconocida, ¿no? Se inventaron canciones, se fabricaron chocolates con su nombre. En Alemania incluso se comercializó unos cigarrillos marca Anastasia, ¿no? Fue un fenómeno. Sí, exacto. Sí, y bueno, fíjate que eso a través del tiempo ha continuado, porque se han hecho ya en nuestra época ya más moderna, se han hecho películas, se han hecho hasta series animadas para niños, la serie Anastasia de Pixar, y también hay una cantidad enorme. Si tu público tan distinguido y tan lindo que siempre te sigue y que le gustan mucho estos temas, van y buscan internet, en internet van a encontrar cualquier cantidad de páginas web, de páginas en Facebook dedicadas a Anastasia y a toda la familia imperial, pero Anastasia es, por así decirlo, la que lleva el estandarte en esta historia y ha hecho que se haya mantenido durante casi 100 años. Estamos próximos en el 2018 a cumplir 100 años de la supuesta masacre, porque no hubo masacre, a la supuesta masacre, y la historia sigue vigente. Siguen publicándose libros, novelas y de todo. Decía que esa joven desconocida empezó a utilizar el nombre de Anna Anderson, creo que fue durante su viaje a Nueva York en 1928, exacto, ¿no? Exacto, esa fue la vez que, temiendo por su vida, algunos parientes, entre ellos el gran duque George de Lautenberg, que era pariente del zar, ella estaba hospedada en su castillo de Seon, en Bavaria, y él decide que es mejor mandarla a América, a Nueva York, para que pase un tiempo con su prima Xenia Romanov. Xenia la reconoce y la acepta como su prima hermana y vive con ella un tiempo, pero luego Anastasia se muda a un hotel y es nada menos que patrocinada, por así decirlo, quien pagaba las facturas, porque las he visto, las he tenido en mis manos, quien pagó las facturas de ese hotel, el Garden Hotel en Nueva York, fue el famosísimo compositor ruso Rachmaninoff. Caramba. Exacto. Él fue el que pagó, y ella, para pasar desapercibida cuando se registra en ese hotel, lo hace bajo el nombre de Anna Anderson, y cuando sale sigue llevando ese nombre, y con ese nombre se mantuvo hasta que muere
en los Estados Unidos. Bueno, ella se casó con el doctor Jack Manahan y su nombre legal en los Estados Unidos, en los documentos de residencia y todo, dicen Anastasia Manahan. Mary, ¿cuál es la versión que Anna Anderson contaba a los periodistas o a las personas que se entrevistaban con ella cuando cuando le preguntaban de cómo pudo sobrevivir a la masacre, a la supuesta matanza de su familia? ¿Qué versión daba ella? Mira, ella en realidad nunca dio ninguna versión sobre ninguna masacre. Las personas que estaban alrededor de ella fueron las que prácticamente armaron de piezas de cosas que ella contaba, fueron los que armaron la historia. Sin embargo, mira esto, al príncipe Federico de Sajonia le dijo: no hubo masacre, pero si lo digo yo, creerán que estoy loca. A los periodistas de la BBC de Londres, que en el año 1974 fueron a entrevistarla a su casa en Charlottesville, Virginia, le dijeron, ella no quiso hablar cuando le preguntaron sobre precisamente qué era lo que había pasado, ella no quiso responder. Y cuando ellos estaban marchando, y eso lo dicen ellos en su libro, El expediente sobre el zar, que es para mí la Biblia en este caso. Ellos entrevistaron durante varios años, primero produjeron el documental que transmitió la BBC y luego sacaron 2 años después el libro El expediente sobre el zar, que se tradujo a más de 20 idiomas y se convirtió inmediatamente en un bestseller. Ella, cuando ellos iban saliendo ya de la casa, cuentan que ella les dijo: no hubo masacre, pero no puedo contarles el resto. Y te lo digo con mucho conocimiento, no solo porque está en el libro, sino porque soy muy amiga de Anthony Somers, uno de los periodistas. Tenemos un proyecto de escribir un nuevo libro el año entrante, este año, sí, pero para que se publique en el año 1918, coincidiendo con el aniversario, con el centenario. Y Tony me ha contado muchas veces que fue muy raro, ella se mostró en todo momento reacia a hablar del tema, y cuando iban saliendo les dijo: no hubo masacre, pero no puedo contar el resto. Pero entonces, en 1900, sí, entonces Mari, las versiones que salieron en medios de comunicación, en prensa de la época, que se decía que ella pudo sobrevivir a la matanza de su familia gracias al forro enjollado de la zarina, o que el cuerpo de su hermana Tatiana la protegió de los bayonazos, de los bayonetazos de los bolcheviques, todo eso es falso. Todo eso es falso. Tatiana vivió en Londres, Tatiana se casó, Tatiana tuvo 2 hijos. Olga también, vivió en Italia, o sea, de ellas podemos hablar de todas. Yo tengo ya listo un ensayo bastante extenso sobre la vida de ellas, de lo que hizo cada una de ellas. No quiero adelantarme a publicarlo hasta que salga el libro con Anthony Somers. Después, ahí lógicamente vendrá mucha información, pero ya más en detalle sobre qué pasó con las 4 hijas del zar, qué pasó con la zarina, dónde murió la zarina, dónde está enterrada la zarina de Rusia en realidad. Eso vendrá en estas publicaciones que te digo que se están programando para el 2018. Claro, porque todo esto es sorprendente, porque estas investigaciones que tú realizas cambian totalmente la historia oficial que nos han venido a contar desde los textos de historia, en las escuelas, en los Absolutamente. Mira, yo no sé si están enterados el público allá también de otro caso que pues es aislado de pero que tienen un punto en común, y es la supuesta muerte de Hitler. Acaba de pasar el canal de historia, History Channel, acaba de pasar una serie que la presentó en 8 capítulos, que se llama Hunting Hitler, cazando a Hitler. Y yo ya sabía de los resultados de esas investigaciones porque tengo un amigo periodista en Argentina que se llama Abel Basti, que él tiene 15 años de estar investigando todo el tema de la supervivencia de Hitler en Argentina. Ahora ya sale la serie esta de televisión. Abel ha publicado muchos libros, pero sale la serie
de televisión y definitivamente tira por la borda todo lo que los libros de historia dicen sobre el supuesto suicidio de Hitler y Eva Braun, y demuestra que no es cierto y que el tal cráneo que tuvieron los rusos guardado durante muchos años era un cráneo de una mujer, y de una mujer de aproximadamente unos 30 años. No era el cráneo de Hitler, y presentan todos los papeles, los documentos del FBI que se desclasificaron en el 2014, donde citan todos los datos que tenían de Hitler viviendo en Argentina. O sea, te digo, sí. esto es un paréntesis, la historia, no todo lo que se dice que es cierto en la historia es verídico. Está claro. La historia la escriben la historia la escriben los ganadores. Exacto. Y en las guerras, y muchas veces tergiversan los datos conforme a sus propios intereses. Esto es lo que pasó en el caso de la familia imperial de Rusia. Sí. No murieron. Ana Anderson era Anastasia, y tanto el zar como la zarina vivieron hasta muchos años después de 1918. La zarina murió en 1942 y el zar 10 años después, en 1952. Caramba. Bueno. Bueno, enlazando con lo de Hitler, hace poco entrevistamos a Eric Frattini, un español que ha publicado un libro sobre precisamente todas las teorías que hay en torno a Hitler, o sea y la versión de que pudo, bueno, sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y vivir sus últimos días en Argentina, ¿no? O sea que, como bien dices, la historia la escriben los vencedores, y además, según datos que podía tener Eric Frattini, ni a los Estados Unidos ni a Inglaterra les interesaba que hubiera un juicio contra Hitler o que Hitler pudiera declarar, porque podía dar datos que podía dejar un poco contra las cuerdas o sacar los colores a algunos dirigentes tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, ¿no? Son datos sorprendentes, pero que van saliendo a la luz y y vamos contándolos. Mira, y conozco muy bien a Eric Frattini, somos amigos también. Él me estuvo ayudando a conseguir unos documentos en el Vaticano, porque el Vaticano sabe absolutamente todo lo que pasa en cada rincón del planeta. Tiene la red de espías mejor y más eficiente del mundo. Y eso, tú sabes que el último libro de Eric Frattini es precisamente sobre el Vaticano y la CIA. Sí. Bueno, el Vaticano ayudó a la evacuación del zar y su familia de Rusia. El Vaticano los protegió. Yo tengo más de 200 documentos encontrados en los archivos de Olga, donde habla del Vaticano y de un depósito de bienes. Hablo de lingotes de oro, piedras preciosas, diamantes y todo, que el zar depositó desde 1905, cuando comenzaron los primeros amagos de revolución y que no habían matado a un cuñado del zar. Él comienza, varias personas lo asesoran y le dicen que por qué no comienza a sacar dinero y joyas de Rusia. Ahí es cuando precisamente él comienza a abrir cuentas en diferentes bancos de Europa. Abre una cuenta que Anastasia menciona muy bien, decía: yo sé que en este banco en Londres papá tenía una cuenta. Ese era uno de los detalles que la gente decía, pero ¿cómo sabe? Bueno, pues lo sabe, y ella cuenta porque a ella las hicieron aprenderse el nombre del banco y todo donde estaba el dinero. Y el zar también manda un depósito de dinero al Vaticano. Ese depósito, eso se hace entre 1906 y 1914. Todo queda registrado. Cuando Olga, que era supuestamente la que tenía que reclamar ese dinero, se presenta en 1953 y se reúne con Pío XII para que se le devuelva el depósito, cosa que ya lo había confirmado 2 papas anteriores que se habían reunido con ella, que eso está todo en el libro de Estoy Viva. Ella, el Vaticano comienza a buscar los documentos y al final le dicen que no lo encuentran, que no hay récord de ese depósito. El caso, el litigio de Olga contra el Vaticano reclamando ese depósito, que en aquel momento se estimaba en $70 millones,
Imagínate. O sea Dura que 10 años. O sea que la supervivencia, años. la supervivencia de la familia real rusa sería fruto de una especie de confabulación entre diferentes casas reales y el Vaticano, Exacto. ¿no? Absolutamente, todas las casas reales lo saben, pero también los bolcheviques, porque la negociación para la liberación se dio principalmente entre los alemanes, la familia de la zarina, y los bolcheviques. Ellos accedieron, ellos recibieron millones de marcos alemanes y también de joyas y todo que otras familias reales dieron con tal de que se liberaran a la familia imperial. O sea que los bolcheviques sabían que la familia real había sobrevivido y participaron de alguna manera de esta manipulación histórica. Igual que los ingleses y americanos presuntamente participaron dejaron que Hitler pudiera marcharse y desaparecer del mapa para no tener que declarar ni hacer declaraciones. Sí. ¿no? Mira, mi amigo Abel Basti, que ha entrevistado, que ha investigado durante más de 15 años, sería un invitado perfecto para tu programa. Él es encantador y ha escrito más de 5 libros sobre este tema. Él inició toda la búsqueda de Hitler en Argentina hace 15 años. Y yo sé que te podría aportar muchísima más información. Perfecto. Eric presenta documentos que él encontró en diferentes lados y deja al lector que juzgue y que decida lo que mejor entiende y lo que quiere creer. Sí. Que diga, sí, esto fue lo que pasó. En el caso de Abel, no. Él afirma con testigos, con documentos, con fotografías, con todo, a dónde vivió Hitler, dónde se escondió, quiénes lo protegieron, inclusive a dónde murió, y muy pronto va a salir a dónde está enterrado. Pues ya nos pasarás el contacto, por favor, y seguro que lo entrevistamos en su programa. Encantada. Marí, para retomar el personaje de Anna Anderson, Anastasia, creo que el inspector de policía Albert Krumberg consiguió un encuentro entre la hermana de la difunta zarina Alexandra, la princesa Irene, y la supuesta Anastasia o Anna Anderson, ¿no? No obstante, creo que la princesa Irene dijo que físicamente no se parecía a Anastasia, a la Anastasia que ella recordaba, pero a pesar de ello, unos días después, el príncipe Segismundo, hijo de la princesa Irene, reconoció haber enviado a la joven Anna Anderson, o Anastasia, un listado de preguntas que solo la verdadera Anastasia podía saber la respuesta. Y en este sentido reconoció que todas las respuestas de la misteriosa joven eran correctas. Incluso creo que el amante oficial, eso no sé si es verdad, corrígeme si me equivoco, creo que el amante oficial del zar Nicolás II, Matilde Szczecinska, juró que la joven Anna Anderson tenía los mismos dulces ojos que la auténtica Anastasia. Exacto. Sí, Matilde Szczecinska fue una novia de Nicolás, digamos, cuando estaba soltero, cuando eran jóvenes. Ella era la primera bailarina del ballet ruso y ellos tuvieron un romance, pero ya cuando el zar conoció a la zarina, que se conocieron muy jovencitos, ya ese hombre quedó prendado de ella y no tuvo ojos para ninguna otra mujer. Se casó con Alejandra, pero sin embargo Szczecinska permaneció muy cerca de la familia porque se casó con un gran duque, primo hermano de Nicolás. Precisamente fue el gran duque Andrés Vladimirovich, que él inicia una investigación también sobre Anastasia, sobre el caso en 1925, allá en Berlín, y resulta que él dice sí es ella. Él escribe un dossier muy completo que nunca se publicó, pero mira lo que es la vida, lo que te digo, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ese dossier que creíamos que se había perdido cuando él muere en el año 50 y algo, creímos que se había extraviado, resulta que aparece a mediados de los 90 en un archivo, en el Archivo Estatal de Moscú. Lo había enviado una persona allá y el historiador Benjamin Alexeyev, que es un historiador emérito, ha ganado el premio Demidov, que es el premio más alto que otorga Rusia en historia. Él se encuentra este archivo
y comienza entonces a investigarlo y publica el libro que salió en el 2013 sobre Anastasia y dice, ¿quién eres? Who are you? Se llama, bueno, ¿quién eres, señora Tchaikovsky? Porque ella también usó el nombre de Ana Tchaikovsky, Anastasia Tchaikovsky. Entonces, ahí, basado en ese dossier que dejó el gran duque Andrei Vladimirovich, se publica este señor Alexeyev el libro, inmediatamente se convierte en un bestseller allá en Rusia. Yo tengo una copia de él, estoy en contacto con Benjamin Alexeyev y con los historiadores que le ayudaron porque eran muchísimos documentos, y él dice definitivamente Anastasia huyó y llegó a América y murió en Virginia, en Estados Unidos. Marí, otro día, si te parece, me gustaría, ahora me ha venido a la cabeza, ¿no? El personaje de Rasputín, ¿no? Un personaje muy misterioso y que me gustaría hablar contigo de la influencia que él tuvo, la supuesta influencia que él tuvo con la zarina, con la familia imperial rusa, si te parece. Otro día. Absolutamente, ¿Sí? Otro día. Sí, Mira, otro día podemos hablar también del tema de las apariciones de la Virgen de Fátima y su relación con la Iglesia Ortodoxa rusa y con el zar Nicolás. Perfecto. Perfecto. También. Pero seguimos con Ana Anderson. Con Anastasia. Sí. Porque si hablamos de los procesos judiciales, hay que decir que en el año 1932, esos procesos judiciales que Ana Anderson emprendió para que se la reconociera como Anastasia, hay que decir que en el año 1932 inició un proceso judicial reclamando un dinero que su supuesto padre, el zar, había depositado muchos años antes en un banco de Alemania, ¿no? Años más tarde, en 1938, entablaría otro proceso legal para lograr su reconocimiento como la legítima gran duquesa Anastasia de Rusia. Un proceso que significó un largo procedimiento en diferentes tribunales en Alemania, donde esta joven, usando el nombre de Anna Anderson y actuando como demandante, esperaba ganar la batalla y volver a usar su verdadero nombre, así como reclamar los bienes que su padre tenía en distintas partes del mundo, ¿no? Durante los distintos juicios que se realizaron en distintas cortes en Alemania, fueron presentados peritajes a cargo de destacados especialistas. Por ejemplo, el doctor Otto Reche, antropólogo alemán y profesor en Prusia, fue solicitado para hacer un estudio de las orejas y los rasgos faciales. Este llegó a la conclusión de que la misteriosa joven era la gran duquesa Anastasia, o su gemela idéntica, por lo menos. La doctora, por ejemplo, también la doctora Mina Becker, una grafóloga de renombre que había colaborado en la identificación, por ejemplo, de los diarios de Ana Frank, también determinó que la escritura a mano de las dos mujeres era exactamente la misma. Igual, sí. Sí. Creo que este juicio se convirtió en el más largo de la historia y que fue interrumpido durante la Segunda Guerra Mundial, pero más tarde, con el apoyo de algunos parientes y amigos, logró Anna Anderson que se retomara en 1957 y se prolongó hasta 1970. El 17 de febrero de 1970, exactamente 50 años después del día que la joven indocumentada, que fue rescatada en las aguas heladas de un canal de Berlín, la Corte Suprema rechazó la apelación. ¿Qué tipo de sentencia dictaminó dicha Corte Suprema sobre este enigmático caso, Mari? Sí, ese caso efectivamente se conoce como el caso legal la batalla legal más larga de la historia, inclusive aparece en el récord Guinness, y en 1970 la corte el tribunal más alto de Hamburg declara el caso non-liquid. Eso quiere decir que no está líquido, no está transparente. Ella no pudo demostrar que era Anastasia, pero la parte acusadora tampoco pudo demostrar que no era. Entiendo que... Y sí. Mira, lo curioso en este caso es que Anastasia, en 1957, ahí volvemos a hablar del príncipe Segismundo, ¿por qué es tan importante? Mira, en 1957... en el 56 más bien, el príncipe Segismundo y su cuñado, el príncipe Federico de Sajonia, que fue el gran campeón de la causa de Anastasia, fue como un hermano para ella, la ayudó en todo momento. Desde 1932, que ella regresa de Nueva York, del viaje que mencionamos anteriormente, que ella regresa a Alemania, él la va a visitar
es cuando le entrega las 18 preguntas famosas que hace Segismundo, y cuando ella las contesta todas correctamente, Segismundo dice, es mi prima, y él emite una declaración jurada donde dice, juro por mi honor que ella es Anastasia. Cuando la familia se entera, los parientes son los primeros que reaccionan y se enojan, entre ellos, por supuesto, su propia madre, la princesa Irene de Hesse, que termina desheredándolo. Así fue de grave. Cuando en años ya más tarde, en el 56, ellos, después de la guerra, porque durante la guerra, en los bombardeos, se perdieron muchos documentos, entonces cuesta mucho después volver a armar el caso para llevarlo a corte. Finalmente lo logran, en 1956 ellos deciden, y mira esto, a quien acusan es, Anna Anderson es la demandante, y resulta que la demandada es la princesa Bárbara, hija de Segismundo. Bárbara de Prusia es la demandada, que en ese momento ya se había casado con el gran duque de Mecklenburg, y era Bárbara de Mecklenburg. Bárbara fue adoptada por Irene. Aquí hay un lío familiar tremendo. Mira, por eso es que la familia no quiere hablar. Para las casas reales, el caso de Romanov es un anatema. Pero María, es como una maldición que no quieren hablar. Pero entonces ellos... Sí. Después de esta sentencia del año 1970, entiendo que Anna Anderson, después de 50 años de luchas judiciales, tras esta sentencia que no la favorecía, ¿no?, decidió tirar de alguna manera la toalla, ¿no? Es que ella, mira, en principio ella nunca quiso. Déjame terminar el caso de Bárbara, porque Bárbara era hija de Segismundo. La princesa Irene desheredó a Segismundo y entonces adopta a su nieta, a la hija de Segismundo, la adopta como hija para poder heredarle todas las propiedades y todas las cosas que tenían en Alemania, especialmente el castillo de Mecklenburg, el palacio de Mecklenburg, que era donde vivía Irene. Entonces, cuando Irene muere, Bárbara es hija de Segismundo, pero al ser adoptada por Irene se convierte en hermana también, ¿verdad? Y ella es la que hereda todo. Cuando deciden que Anastasia demande a alguien por un dinero que había recibido, ¿se acuerda el primer caso cuando dice que en 1932 ella entabla un juicio por un dinero que supuestamente su padre había depositado en un banco en Alemania? Sí. Bueno, entre las personas que recibieron parte de ese dinero estaba Irene de Hesse como heredera de la zarina. Cuando muere Irene, ese dinero esa herencia pasa a Bárbara. Entonces Anastasia demanda a Bárbara porque dice que ella erróneamente recibió un dinero que le correspondía a ella, a Anastasia. Lo que ellos pretendían en ese momento era que ellos estaban en buenos términos con Bárbara, yo he visto todas las cartas y todo, habían acordado que iban a hacer eso. O sea, Anastasia demanda a Bárbara por haber recibido una herencia que no le correspondía, Bárbara acepta, y al aceptar, por default, lo que llamamos, no sé cómo es el término en castellano, o sea, por rebote. Entonces, por rebote, se asume que Bárbara está reconociendo que la otra es efectivamente Anastasia, ¿verdad? Entonces, se mataban dos pájaros de un mismo tiro. La sorpresa se la llevan cuando van a corte y resulta que Bárbara se vuelve en contra de su propio padre, de su tío y por supuesto de Anastasia, porque ella aparece secundada por Lord Mountbatten, nada menos, el virrey de la India, ¿verdad? Familia de tío del duque de Edimburgo. Sí. Y entonces Bárbara comienza a pelear y a decir que ella no es Anastasia y que no le corresponde nada, y entonces ese juicio que comienza en 1957
se extiende hasta 1970, pero al final la Corte dice, bueno, no podemos dar un veredicto porque el caso no está transparente, no podemos, ella no puede, no tiene suficientes pruebas para demostrar que es Anastasia, pero la parte acusada tampoco tiene pruebas para demostrar que no es, y eso queda ahí en un limbo. Anastasia, que en realidad ella nunca quiso, fueron las personas que estaban alrededor de ella los que siempre trataron de que se le reconociera, porque ella decía, yo sé quién soy, yo no necesito que ninguna corte me diga quién soy yo. Y ella consideraba también que ella era una gran duquesa de Rusia que no tenía que verse envuelta en esos asuntos legales, eso era como para otro tipo de persona, no para ella. Marie, en 1977 el doctor Moritz Furtmeier, uno de los más prominentes expertos forenses de Alemania Occidental, realizó un análisis exhaustivo de muchas fotos de las orejas de Anna Anderson tomadas en diferentes ángulos y con iluminación diferente, y luego las comparó con fotos de las orejas de la Anastasia histórica. Dicho doctor encontró 17 puntos de similitud anatómica, 5 más que los 12 puntos que el tribunal en Alemania consideraba suficientes para identificar y confirmar la identidad de una persona. En Europa, los abogados y amigos de esta anciana mujer consideraron que esa nueva prueba era una excelente oportunidad para iniciar una nueva batalla en las Cortes para lograr su reconocimiento, pero ya la anciana mujer, como bien decías, ya no quiso involucrarse en ningún otro proceso legal. Ella ya no quería saber nada de eso. Ella no quería saber ya absolutamente nada y ella insistió diciendo, yo sé quién soy, no necesito que una corte me diga quién soy. Poquito después de eso fue cuando los periodistas Anthony Somers y Tom Mangold iniciaron esta investigación cuando trabajaban con la BBC y produjeron el expediente sobre el zar. Luego sacan el libro y es cuando ellos van a entrevistarla, como conté al principio, en 1974. Antes de publicar el libro, ellos viajan allá a Virginia y le dicen que ella no quiere hablar, pero cuando ellos están ya yéndose, ella les casi que les grita desde donde estaba hasta la puerta, no hubo masacre, pero no puedo contar el resto. Sobre eso también, en el año 1986-87, Anastasia habla con un biógrafo, con un escritor que se llamó James Lovell. Lamentablemente James murió, pero él dejó su obra en un libro que está traducido al español y es buenísimo y se llama Anastasia, la princesa perdida. Se puede encontrar en España, bueno, se puede encontrar a través de Amazon, se encuentran pues ejemplares usados que se consiguen muy baratos, pero ahí está la versión que da Anastasia, y ahí ella le dice a James Lovell, no hubo masacre, mi madre y mis hermanas y yo fuimos llevadas a Perm. Y esa es la conclusión a la que llegan también años más tarde los periodistas Anthony Somers y Tom Mangold. Las mujeres no murieron, o sea, ellas no mueren en la casa Ipatiev, ahí no hubo masacre, ellas son trasladadas en un tren a la ciudad de Perm, y ahí Anastasia escapa. Ella escapa varias veces, pero la última vez que se escapa es cuando todo el operativo, por supuesto, de rescate se echa abajo, se echa a perder. Entonces a ella la culpan de que la zarina también pierda la memoria, pierda la mente. La zarina entra en un estado como de niebla mental y ella termina completamente desquiciada, y eso es algo que las casas reales no quieren que se sepa. Esto que te estoy diciendo no es ficción, pareciera ficción, pero es la realidad. Hay documentos, hay pruebas, hay artículos, incluso noticias de periódicos, o sea, clips de periódicos de la época que hablan de personajes que dicen que el zar está vivo, que se han encontrado, que saben que están escondidos, que saben que el zar está gozando de muy buena salud, pero que la zarina está muy mal, que mentalmente está desquiciada y cosas así. Desde aquella época, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que en 100 años una mentira viene y es tapada por otra y por otra y por otra, y llega el momento en que la mentira, que es tan grande, se convierte en una verdad. Y Marie, si Anna Anderson era realmente Anastasia y sus hermanas sobrevivieron a la matanza, ¿por qué de alguna manera no la reclamaron o no la ayudaron a Anna Anderson a
a conseguir ese reconocimiento? Me imagino que, claro, era un misterio, ¿verdad? No podían dar la cara ni... No podían. Primero que nada, el zar pidió que lo que era el compromiso para que salvaran sus vidas era que esto iba a ser manejado como un secreto de Estado. ¿Ya? Incluso sacrificando a su propia hija, ¿no? Si fuera necesario. Bueno, sí, es que la noche de la fatídica noche del 16 al 17 de julio de 1918, primero se llevan al zar, porque el zar sí es rescatado por agentes secretos americanos, ingleses y japoneses. Primero se llevaron al zar. Pero esa es otra historia. Eso se llevan al zar. Ahora, la zarina y las hijas quedan en la casa Ipatiev. El doctor, porque el zarevich era un niño muy enfermo, el doctor llega y se lleva a la zarina y al zarevich, se los llevan a la estación del tren y los ponen en un vagón de la Cruz Roja. A las niñas las dejan ahí y les dicen, mañana, después de la cena, venimos por ustedes. Estén listas. Ellas se habían cortado el cabello, estaban con otro tipo de ropas como de soldados y les dijeron a las 10, durante el cambio de guardia, las llevamos a ustedes. Después los investigadores encuentran efectivamente los trozos de cabello de las muchachas de diferentes colores tirados por la casa y pruebas de que ellos habían cambiado su apariencia para poder escapar. Esa noche Anastasia escapa por primera vez. Entonces, cuando las muchachas llegan efectivamente al tren a las 10 de la noche, que las estaba esperando en una estación alterna, una estación secundaria a la estación principal de Ekaterimburgo, cuando llega el carro con las 3, supuestamente con las 4, falta una, Anastasia. Y ellos creen que fue que durante el camino ella se bajó, se tiró de la parte de atrás de la camioneta donde las llevaban y comienza la búsqueda. El tren estaba programado para salir alrededor de las 11 de la noche en un viaje que iba directamente hasta Moscú, donde estaban esperándola en la embajada alemana, estaban esperándola agentes alemanes enviados por el propio Kaiser Guillermo II, estaban agentes del tío de ellas, hermano de la zarina, el gran duque de Hesse, y valga decir esto, mira, el Kaiser le pidió a su hermano, a su único hermano, sí, el príncipe Henry de Prusia, le pide que se encargue él de manejar todo el operativo de rescate de la zarina y de las hijas. El príncipe, ¿quién era Henry de Prusia? Mira, Henry de Prusia era el único hermano del Kaiser Guillermo II. Henry de Prusia era además el gran almirante de la flota alemana. Henry de Prusia era casado con Irene de Hesse, por lo tanto era cuñado de Alexandra. Henry de Prusia era el papá del príncipe Segismundo. Ya te vas armando el panorama, sí, del problemón familiar que se armó ahí. Un árbol un cronológico familiar increíble. Increíble. Sí. Entonces, no podía saberse en ningún momento que Henry, el hermano del Kaiser, estaba haciendo todas las gestiones para liberar nada menos que a sus enemigos en la guerra. No podía saberse, tenía que ser secreto, porque si no, el pueblo alemán estaba dejando sus vidas en los campos de batalla ensangrentados, mientras que la élite, la realeza, estaba negociando con los bolcheviques la liberación de la familia imperial. Pero era porque los lazos de sangre que tenían eran muy fuertes. Y el zar... Fíjate que hay una... Sí, ajá. ¿El zar volvió a reencontrarse con la zarina y con sus hijas? Sí, claro. Se reunieron varias veces. La última vez que, de acuerdo con nuestras investigaciones, y esto dicho por María Nikolayevna, por Olga y por el nieto de María, que inclusive vivió en España, el último encuentro de toda la familia fue en 1937, en Polonia, en un convento basiliano, donde vivía la zarina, donde la tenían a ella pues recluida, un convento ortodoxo, pero de la iglesia uniata, que es la iglesia del rito ortodoxo, pero que está sometida al Papa del Vaticano.
¿Ves otra vez el Vaticano en Sí, acción? el Vaticano. Exacto. La zarina, cuando a ella la sacan finalmente, ella llega a Moscú, de Moscú la pasan a Ucrania, que en ese tiempo estaba ya bajo control alemán. Era uno de los territorios que Rusia le cedió a Alemania durante el tratado, cuando firmaron el tratado de Brest-Litovsk. Entonces ahí los que mandaban eran en realidad los alemanes. La pasan a Ucrania, y estando en Ucrania, en 1918, en noviembre, es cuando Alemania pierde la guerra. Y entonces el Kaiser abdica y se va huyendo para Holanda. ¿Y qué va a pasar entonces? Ahora, ¿a dónde van a llevar a la zarina? No puede llegar a Alemania, ¿verdad? Claro. Entonces la llevan a Polonia, Sí. y la llevan a este convento de padres basilianos que está bajo la dirección o bajo la supervisión de Monseñor Andrei Sheptyvsky. Bueno, decir, Marí, que el 12 de febrero de 1984 murió en Virginia, creo, ¿no?, Sí. Anna Anderson, y ese mismo día fue incinerada siguiendo sus instrucciones debido a sus creencias en los principios de la antroposofía. Pero el misterio que la rodeó desde 1922 continuó y continúa de alguna manera vigente más allá de su muerte. Nos estabas explicando el destino de la zarina, ¿verdad? Antes. Sí, la zarina vivió en ese convento de monjas basilianas ahí en Lvov. Los polacos lo llamaban Lvov a este pueblo, los alemanes le llamaban Lemberg. Sí. Sin embargo, ella vivió ahí hasta en 1937. La familia se reunió toda, menos Anastasia. El problema es que a ella la culparon de todo lo que pasó, porque ella escapó 3 veces. Como te digo, la noche primera, Sí. la noche de la evacuación, ella escapó. Culparon Entonces, culparon a Anastasia, Marí. Exacto, la culparon. Después la capturan y la llevan a Perm, ya la reúnen con su madre y sus hermanas. Vuelve a intentar escapar y la capturan. Tatiana también intentó escapar y las capturaron a las 2. Luego ella escapa por 3ª vez, y ahí es cuando sí, definitivamente ya ella se va. Y es cuando el campesino, el muchacho que había sido soldado bolchevique, su madre y su hermana y el hermano de él, que también había sido soldado, la rescatan, y ya comienza toda la historia que conocemos sobre Anastasia, que la llevan a Rumanía, que de Rumanía ahí ella tiene un hijo con el soldado, y luego ella va a Alemania buscando precisamente a la princesa Irene de Hesse, a la tía Nini. Por eso ella le decía a la tía Nini que era su madrina también. Y lo más duro para ella es ver que su tía Nini la niega, dice que ella no es. ¿Por qué? Porque les da miedo que ella cuente la verdad y que diga que efectivamente no hubo masacre, que a ella las evacuaron, que su madre y sus hermanas están vivas. Y les da miedo porque nada menos que el esposo de la princesa Irene, que es Enrique de Prusia, es el que está involucrado en todo eso, y es el hermano del Kaiser, y los pueden entonces juzgar por traición, matarlos a todos, quitarles todas las propiedades. Mira, yo tengo pruebas, tengo los telegramas que los agentes alemanes le mandan a Enrique de Prusia, los agentes alemanes en Rusia, ¿verdad? Sí. Le mandan a Enrique de Prusia notificándole todo lo que está pasando. Y todos estos telegramas están en un archivo en Inglaterra. Ahí están, los telegramas no mienten. ¿Y el zar vivió sus últimos días solo, sin sus hijas, Marí? Sí, lamentablemente, él se volvió una persona muy espiritual, siempre lo fue. Él tenía una fe profunda, una fe realmente que fue lo que lo ayudó a sostenerse, ¿verdad? Y a mantenerse durante tanto tiempo. Además, recordemos que él era el jefe de la Iglesia Ortodoxa. Él era el equivalente al Papa. A él la gente lo veneraba. Entonces, él como cabeza de la Iglesia Ortodoxa, esto es muy interesante porque mira, él abdica como zar.
pero él nunca dijo yo renuncio a mi jefatura de la Iglesia Ortodoxa, nunca. ¿Ok? Entonces él sigue siendo el líder de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Ortodoxa sabe que él sobrevivió y por eso es que hasta el día de hoy la Iglesia Ortodoxa no acepta esos otros huesos que enterraron en 1998 porque saben que no son ciertos. Ellos saben realmente qué pasó con el zar, a dónde vivió, dónde murió y dónde está enterrado. Precisamente, Marie, y a fin que desaparezcan todas las dudas sobre la autenticidad, hablábamos contigo hace unos meses de este tema, ¿no? Para que desaparezcan las dudas sobre la autenticidad de las reliquias de la familia imperial, los descendientes vivos del propio zar, junto a la Iglesia Ortodoxa, presionaron en los últimos tiempos hasta conseguir que se exhumaran en una cripta de San Petersburgo los supuestos restos del último zar y su esposa, una decisión que contó con la aprobación del propio Vladimir Putin. ¿A qué conclusiones se han llegado, Marie, tras esa exhumación y posterior investigación? Porque, claro, según lo que cuentas tú, por descontado, esos huesos no pertenecen a la familia real. No, definitivamente no pertenecen a ninguno de los miembros de la familia real. Solo como ilustración, en el caso de Anastasia, que fue el que más nos ha ocupado en esta tarde o en esta noche, sí. Fíjate que el esqueleto que está enterrado ahí en Rusia con el nombre de Anastasia mide 5 pies 7 pulgadas. Es una mujer alta y Anastasia era la más chiquita de todas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo explican? No se puede explicar. Y resulta que ni siquiera el patriarca de Moscú en ese momento, en aquel entonces, en el 98, él no asistió al funeral. Todo esto lo puedes encontrar, está documentado, nada más que métanse a internet y encuentran. Yo no estoy descubriendo el agua tibia, no estoy diciendo que algo que por primera vez a sus oídos, no. Esto lo pueden encontrar, lo pueden leer, está documentado en todos los idiomas. El patriarca Alexis II de todas las Rusias no asistió al funeral y unos días antes habló por cadena de televisión, lo que nunca había hecho ningún patriarca ortodoxo ruso, hablar por cadena de televisión y decir, no voy al funeral porque no me consta que esos sean los restos. Porque ha habido mucha manipulación, han habido muchos manejos extraños en todo este caso y yo no voy a asistir a ese funeral. Y no fue, mandó a un par de curas rasos a que oficiaran la ceremonia y hay récord de que uno de ellos, cuando se estaba vistiendo para efectuar el servicio religioso, dijo, la verdad es que no sé ni a quién estoy enterrando. O sea que a ellos el patriarca les prohibió mencionar los nombres de los miembros de la familia. Si ustedes ven el video de la ceremonia, en ningún momento durante el servicio religioso los sacerdotes dicen Nicolás, Alejandra, María, ninguno. Ellos se refieren a las osamentas como restos de mártires de la revolución. O sea que ya en Rusia oficialmente ya se sabe que esos restos no pertenecen a la familia real. Eso ya se ha hecho público, ¿no? Bueno, no. La Iglesia Ortodoxa es la que mantiene eso. El gobierno creó una comisión en 1992. Sí, pero han hecho una investigación actualmente, ¿no? Ya la han finalizado. En aquel momento no ha finalizado. No ha finalizado aún. No ha finalizado. Abrieron las tumbas en septiembre del año pasado, sacaron unas muestras de los supuestos restos de Nicolás y de Alejandra. Lo que pasa es que, necesitan tener otros restos para comparar. En el caso de la zarina, los van a comparar con los restos de su hermana, la gran duquesa Elizabeth, que está enterrada en un monasterio en Jerusalén. Esta vez la Iglesia Ortodoxa exigió que fuera así. La vez anterior, ¿con quién compararon el ADN de la zarina? Con el del duque de Edimburgo. Y ahora la Iglesia Ortodoxa no acepta que sea el duque de Edimburgo quien vuelva a dar una muestra.
¿verdad? ¿Dónde está enterrado exactamente el zar? ¿Se sabe? ¿O dónde se enterró? Sí se sabe, pero yo no lo puedo decir en Mm, este momento porque es parte de lo que va a salir en muy un bien. libro. Sí, ¿Cuándo, nosotros cuándo, sabemos dónde está. ¿cuándo vas a sacar tu próximo libro, Marí, sobre el tema, sobre Anastasia, por ejemplo? Mira, todavía no tengo la fecha. Estamos en negociaciones junto con Anthony Somers para ver si se vuelve a sacar el expediente sobre el zar, pero lógicamente actualizado con toda esta nueva información, toda esa nueva información que existe. Yo tengo mucho, Anthony Somers también. Recuerda que su libro fue un bestseller y siempre hay feedback, siempre hay personas que después de que publican un libro dicen, mire, yo sé, viera que yo tengo una carta, viera que yo oí, viera que mi papá era general de los rusos, y siempre. Entonces él tiene muchísima información y yo que también me he dedicado durante los últimos 8 años tiempo completo a viajar por todo el mundo recopilando toda la información, toda la evidencia de esta historia. Pues Marí, Así fue como... por favor, estamos conectados y avísanos por favor cuando saques el libro claro para que sí. poderlo presentar en exclusiva en el programa. ¿Te parece? Absolutamente, con todo cariño. Yo publiqué una historia que se llama El ícono, está en inglés, se llama El ícono Romanov perdido y el enigma de Anastasia. En inglés se llama The Lost Romanov Icon and the Enigma of Anastasia. Se publicó en Londres en el 2012. Ese es el que va a salir próximamente en la edición en español este año. Fantástico. Porque también ahí da mucho detalle. Para finalizar, Marí, decir que lo que sí podemos asegurar es que el caso de Anastasia y el misterio que rodea la desaparición de los Romanov en 1918 todavía darán mucho que hablar y que escribir, ¿no? Después de todo, como decía Winston Churchill, el ministro inglés, Rusia es una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma y los Romanov han dado vida a un enigma que posiblemente nos sobrevivirá a todos. María Strablo. Exactamente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos has dado cantidad de información. Vamos a reescucharla en el podcast, porque realmente nos has dado datos que desconocíamos, muy interesantes. Y por favor, cuando tengas el libro a punto de salir al mercado, avísanos y hablamos en el programa. ¿Te parece? Claro. Pedro, muchísimas gracias a ti nuevamente por la invitación. Muchas gracias a tu audiencia, a todo lo mejor, las más grandes bendiciones que lleguen a sus vidas. Y estamos a la orden. Todo lo que te he contado en esta madrugada para ustedes está absolutamente documentado. Perfecto, Marí. Yo soy Jordi, pero Pedro te está eternamente agradecido por la entrevista también. Okay. a la confusión con Pedro. Bueno. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Marí, estamos en contacto. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Bye. Adiós.